la estoy titulando Escatología con sentido común y raciocinio. ¿Por qué? Porque uno de los daños que se ha hecho al manual del Creador, a la Biblia, fue cuando se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento, porque la Biblia no tiene libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Habla de un Antiguo y de un Nuevo Testamento, pero no son los libros. La Biblia es un todo y dice claramente en la Biblia la suma, o sea, la totalidad, la suma de tu palabra es verdad. Y debido a que no se respeta el contexto del Antiguo Testamento, cuando salen visiones, símbolos en el Nuevo Testamento que están explicados en el llamado Antiguo Testamento, como no lo toman así, consideran el Antiguo Testamento ya no, y entonces le empiezan a buscar nuevos significados a los símbolos que aparecen, por ejemplo en Apocalipsis, ¿verdad? Que es donde más símbolos aparecen. Recuerdo que con ese capítulo 12 de Apocalipsis, de la mujer vestida del sol, la luna y dos estrellas, y el dragón y el niño que es arrebatado, he oído toda clase de interpretaciones de quién es ese niño arrebatado. Son los vencedores. ¿Por qué? Porque no respetan que ya en el llamado Antiguo Testamento se ha dado la interpretación que la luna, el sol y dos estrellas representan a Israel. Y es obvio que de Israel, ¿verdad? Del conglomerado de Israel vino Jesús, quien regirá las naciones con vara de hierro, y que el dragón, el diablo, trató de destruirlo desde su inicio, ¿verdad? Y no pudo, sino que fue arrebatado al cielo y allá está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Entonces, no hay ninguna diferencia entre haber mencionado política abiertamente y ahora voy a mencionar escatología, porque esas compartimentaciones hacen que la política es secular, la escatología es espiritual, y no. Las palabras de Dios, voy a leer los textos tan conocidos, pero se los voy a leer para que sea la Biblia la que lo esté diciendo, ¿verdad? Dice claramente en Deuteronomio que Dios les está hablando y les dice que por todo el desierto los llevó y los hizo pasar a apreturas y todo para que aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Y luego Jesús, cuando está ya él respondiendo, también dice, refutando a Satanás, resistiendo a Satanás, le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos que tomar esas palabras, no como unos dichos bonitos y todo, sino que pararnos y usar la razón. Por eso que estoy hablando del raciocinio. Porque si es para que viva el hombre, se está refiriendo al todo de su vida. La vida individual, la vida marital, la vida como padres, la vida como hijos, la vida como hermanos, la vida como empleados, como jefes, como profesionales, como deportistas, como gobierno, como iglesia, como familia, en fin. La vida, el todo de la vida del ser humano debe ser conforme a la palabra que sale de la boca de Dios, que en nuestros días es esta recopilación de la Biblia, que es la voluntad revelada de Dios. Esta no es toda la voluntad de Dios y no conocemos todo de Dios, solo conocemos lo que Él para esta etapa de su plan nos ha revelado. Entonces, basado en eso, quise comenzar dejando el curso de política integral y ahora venir a escatología. ¿Por qué me salté hasta escatología? Por la sencilla razón de que todo lo que enseñé sobre la política, uno de los frenos más grandes que tiene es la escatología, la interpretación de escatología que la mayoría de iglesias evangélicas tienen. Porque va en contra total de lo que la política que enseñamos, de lo que es de buscar establecer el reino de Dios y su justicia para que se haga su voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. Así que voy a comenzar por, como aprendí de don Samuel Berberian,
que cuando estoy tratando con palabras, me conviene leer el diccionario, como él me dijo, el amansaburros en aquel entonces, pero me conviene leer el diccionario y darme cuenta de la definición de las palabras que estoy usando. Así que voy a usar sentido común y raciocinio. Dice en las páginas que busqué, el sentido común y el raciocinio son dos conceptos relacionados con la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones. Ya, o sea que, ahora comencemos de atrás para adelante. Se tomó esta decisión porque se aceptó esta información. Y se aceptó esta información porque se procesó, ya sea por los, ¿cómo es? La voluntad común o por el sentido común, perdón, o por el raciocinio. Son dos cosas que van a ver con el concepto de la forma de procesar los pensamientos, pero son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el sentido común dice, puede ser rígido y resistente a cambios. Debido a su firmeza, pongámosle firmeza a su rigidez, el sentido común resiente los cambios, puede ser resistente a los cambios o a nueva información, ya que se basa en la experiencia y la intuición. La intuición llega más que todo a sentimientos, ¿verdad? Como, no, esto no me huele bien, o me parece que esto y lo otro. Bueno, entonces fíjese, el sentido común precisamente es común, implica que es lo que se maneja en una comunidad. Puede ser en una colonia, puede ser en una institución, puede ser en un municipio, en un barrio. El asunto es que es el sentido común. Todos cuando se habla de esto y de lo otro, lo entienden porque es lo común. Y me llama la atención que más que todo responde a un estímulo externo. El sentido, lo que es común es precisamente porque lo manejan y lo dicen y lo usan varias personas. Se está aprendiendo de afuera para adentro. Mientras que del raciocinio dice así. El raciocinio es más flexible y capaz de adaptarse a nuevas circunstancias y evidencia, ya que implica la reflexión y la evaluación continua. Ven, el raciocinio no es influenciado necesariamente por lo de afuera, ¿ok? El sentido común está diciendo esto y esto, pero una persona pensante viene y dice, sí, es cierto, lo manejan todos, lo ven todos, lo creen todos, pero yo considero que esto y esto y esto, y entonces es una forma de recibir la información, pero viene más de adentro para afuera, por usar el raciocinio, por pensar, por evaluar, no por lo que todos hacen o por lo que se siente o se entiende así. El sentido común no sigue una estructura lógica estricta, sino que se basa en la intuición y la experiencia, como dije. Ahora, el raciocinio es una estructura lógica y sistemática que implica la identificación, primero identificar el tema, la identificación de las premisas, las bases sobre las cuales se va a tomar un concepto. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo en el estudio de la Biblia y en el estudio de la escatología, vamos a tener que poner premisas para luego empezar a razonar y a evaluar lo que estamos leyendo y considerarlo basado en esas premisas. Esa es solo una. Sigue diciendo. La identificación de premisas, la aplicación de reglas. Esto sí lo he venido diciendo casi que en todos los programas, ¿no? De que tenemos que guiarnos por reglas. La palabra de Dios es ordenada y aunque es la palabra de Dios inspirada, dijimos que es un libro, por lo tanto se tiene que respetar la gramática para poder entender. Y la gramática conlleva aquello que también en los estudios bíblicos dan, de que hay que ver qué significa lo que se está leyendo, qué significó lo que se está leyendo para sus primeros lectores.
porque el escritor lo escribió con un lenguaje y fraseología que los de ese entonces iban a entender. Ahora a nosotros nos compete averiguar qué significaban esas cosas en aquel entonces para buscar la aplicación a nosotros, porque los principios, esos son los mismos en todas las generaciones y en todos los lugares del mundo. Lo que cambia es la forma de expresarlos, pero la esencia tiene que ser la misma. Entonces dice, identificación de premisas, la aplicación de reglas y la deducción de conclusiones. Hay un texto que es en el que quiero meditar un poquito en esta introducción, porque hoy todavía no voy a tocar los temas escatológicos, porque quiero primero poner las bases. Me gusta dejarle saber a usted de dónde vengo, por qué estoy haciendo y diciendo lo que estoy diciendo, porque pienso esto y creo esto. Para que usted ya sabe, ni modo, como él cree esto, por eso lo ve así. Y si estoy equivocado, usted ya sabe en dónde estoy equivocado, porque ya le estoy diciendo mis bases, mi fundamento. Y si mi fundamento es arena, pues usted se puede dar cuenta, o si es roca, entonces podrá también usted considerar edificar de la misma manera. El texto es Isaías capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Dice así en la Reina Valera de los 60. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estoy leyendo esta porción para plantear esta idea. Aquí Dios está poniendo delante de nosotros unas opciones. Nos ofrece un pacto, nos ofrece un trato, nos ofrece que si nuestros pecados son de así, Él los va a limpiar, los va a borrar, nos va a perdonar. Él nos está ofreciendo que nos puede perdonar, pero también nos dice que va a depender de que si nosotros queremos y obedecemos lo que Él nos va a decir. O sea que está condicionado. No es simplemente que en su gran amor Él entrega a su Hijo, va al sacrificio Jesús a la cruz y entonces ahora ya estamos perdonados. No. Está poniendo los elementos de juicio. Mira, si tu situación es esta, tú quieres salir de esa situación que no puedes, yo te puedo sacar. Y si tú quieres cambiar esta situación que no puedes, yo te puedo ayudar a cambiarla. Pero es si quieres. Y si quieres, entonces tienes que obedecer. Ahora, ¿qué se tiene que obedecer? Ahora sí, regreso a la palabra clave en este versículo. Aquí en la Reina Valera dice, venid luego, dice Jehová. En el inglés él dice diferente, porque la palabra en el original hebreo se traduce mejor, estemos a cuenta. Dios nos está llamando a razonar. Perdón, cuando dice venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra estemos a cuenta en el original debe de traducirse mejor, razonemos juntos. Y ya vio lo que dijimos que es el raciocinio, ¿verdad? Es el tomar las evidencias, ver las premisas y ponerse a elaborar, a razonar el asunto. Ahora, si Dios me invita a que puedo tener esa vida de bendición, esa vida perdonada, esa vida guiada por su fortaleza y su misericordia y todo lo lindo que me está ofreciendo, pero me dice que debo de estar dispuesto a obedecer. Que quiero todo lo que Dios me ofrece. Sí, Señor, bendíceme. Sí, Señor, sálvame. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, sáname. Sí, Señor, quiero todo. ¿Pero estoy dispuesto a obedecer? Bueno, yo digo que sí. Ok, veamos pues, razonemos. ¿Qué es lo que tienes que obedecer? ¿Y qué dice que la característica del raciocinio? Que sí está dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Al evaluar los elementos de juicio y al ver nueva evidencia, está dispuesto, es flexible a hacer los cambios que sean pertinentes. Entonces yo vengo y acepto la invitación de Dios a razonar con Él. Ahora, inmediatamente, yo digo,
¿qué voy a razonar con Dios? Razonar con Dios, ponerme de acuerdo con Dios, significa que el que tiene que ser flexible para cambiar soy yo. Obviamente Dios no cambia, Dios es inmutable, pero está siendo tan condescendiente, tan misericordioso, que me dice: Carlos, ven, pongámonos de acuerdo, razonemos. Y entonces, cuando yo empiezo a razonar los elementos de juicio y todo lo que tengo en mi contra y nada a favor, tengo que decir: gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad. Gracias por extenderme tu misericordia. Si quiero, heme aquí, envíame a mí. Ven, eso es lo que esta porción dice, pero me gustó porque es el tema de razonar. Dice también la Biblia, con diferentes palabras, que lo que nos hace diferentes de las bestias es precisamente el poder razonar, el raciocinio. Por eso es que cuando se llega a cometer cosas así sin pensar, como Job, ¿verdad? En uno de los momentos de los que se encuentra, dice: yo era como una bestia. ¿Por qué? Porque estaba hablando sin realmente entender y saberlo, no, sin razonar lo que estaba diciendo acerca de Dios, ¿verdad? Entonces dice: era como una bestia que no entendía. El ejemplo literal nos lo pone con Nabucodonosor, a quien se le advirtió que tenía que cambiar su actitud porque estaba ya envaneciéndose y todo, y por un año actuó bien, pero luego dijo: esta es la gran Babilonia que yo he creado, y ¡pum!, le cayó la viga y se convirtió literalmente en una bestia, en el sentido de que le creció el pelo, le crecieron las uñas, comía grama y todo. Y Pablo usa otra fraseología, pero viene siendo lo mismo. Dice: mentes reprobadas. Y quiero hablar un poquito de las mentes reprobadas. Porque fíjese que las mentes reprobadas no significa que son tontos. Pueden ser personas en el mundo inteligentes, con la inteligencia del mundo, porque recuérdense que hay la sabiduría que viene de lo alto, pero también está la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Fíjese, aún en eso, en la sabiduría que viene de lo alto, que razona, que es con el raciocinio, y la sabiduría terrenal, diabólica, bestial también. ¿Ok? Esas son las mentes reprobadas. Entonces, regreso a mi tema. Si Dios dice que debemos de vivir de acuerdo a toda palabra que está en la Biblia, ahora que sale de su boca, las palabras que salen de su boca, pero las que tenemos es la recopilación de la Biblia, entonces ahí dice cómo yo como varón debo de actuar y funcionar. Mi esposa como hembra debe actuar y funcionar. Luego, los dos como esposos, como un matrimonio, también tenemos roles asignados. Yo tengo que enfocarme en aprender qué me dice el manual a mí como varón, y mi esposa tiene que aprender qué le dice el manual a ella como esposa. Y luego somos padres, tenemos que ir al manual y usarla. Ahí sí que el ejemplo de Manoa, el padre de Sansón, que cuando le dieron la noticia de que iban a tener un hijo que iba a ser nazareo desde su nacimiento para Dios, Manoa clamó y dijo: por favor, regresa y dime, cuando el niño crezca, cómo debe ser el trato que le tenemos que dar, cómo lo debemos de criar. Y eso es muy, muy, muy importante, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino. No en que yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea futbolista, yo quiero que mi hijo sea médico, abogado, en fin. No. Instruye al niño en su camino. Así como Sansón, Dios nos deja un ejemplo en eso, de que desde el vientre, como del otro profeta también dice que desde el vientre de su madre Dios lo llamó. Dios tiene un propósito para la persona, y nuestra actitud como padres es cuál es tu voluntad para este niño, para esta niña. ¿Para qué los estás capacitando? ¿Qué dones, qué atributos hay en ellos para que nosotros podamos explotarlos en el sentido de desarrollarlos, de que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean? Para instruir al niño en su camino. Bien, entonces, si está claro eso, vayamos ahora al tema de la escatología. Vamos a ver que está el sentido común, el que es más que todo la influencia que se tiene. También dice, me salté una explicación que dice que por lo general el sentido común apela a un maestro
o a una enseñanza que es común. Y la mayoría de los que se guían por el sentido común no razonan, no se ponen a pensar. Y a eso es a lo que yo quiero llamarnos durante ese estudio, a que razonemos juntos lo que estamos leyendo. Entonces yo pongo aquí, ¿qué es escatología? La definición, pues, escatos, los tiempos finales, lo último, ¿verdad? Y logos, el estudio, logía, el estudio de los últimos tiempos. Eso es lo más común, el sentido común. Vamos a hablar de escatología. ¿Qué se le viene a la mayoría de la gente que sabe lo que es la palabrita escatología? ¿Verdad? La gran tribulación, la bestia, las plagas, en fin. La mayoría automáticamente asocia la escatología con los tiempos finales, que por lo general son tiempos finales que viene una gran calamidad a la tierra, van a haber grandes problemas porque viene un líder malvado, que si no es el diablo mismo, está encarnado en alguien, y es terrible la gran tribulación que va a traer. Pero desde luego también la mayoría de evangélicos tienen que en los últimos tiempos, en los tiempos posteriores, al final de los siglos, cuando todo esto se esté manifestando, también viene el rapto, o sea, el arrebatamiento, y se los lleva y los salva de todos estos problemas. De ahí que la escatología comúnmente tiene un significado de pánico, un significado de problemas. En las elecciones pasadas y después de que se dio el fraude, me dolió tanto lo que escuchaba de algunos predicadores, y había uno que era muy así, bien fuerte y bien directo, y hablándole a Arévalo, y le dice: sos un hijo del diablo y esto y lo otro. Te vas a quedar de presidente porque así tiene que pasar, así lo dice la Biblia, pero te vas a ir al infierno. Ven, él estaba revelando su escatología de que tiene que haber un gobierno maligno, satánico, y que el mal va a venir a la tierra, y la persecución y todo, y que luego, ¿verdad?, la iglesia es rescatada por el rapto. Entonces, con esa mentalidad no es razonada, no se está usando el razonamiento. Yo la primera cosa que me pregunto cuando dice la doctrina de los tiempos finales, pregunto, ¿finales de qué? ¿Finales del planeta Tierra? Aunque hay algunos que sí creen que se va a destruir la tierra, yo cuando leo en la Biblia dice que Dios crió la tierra para ser habitada, y que no va a destruir la tierra. Desde luego eso lo vamos a entrar más adelante cuando ya vayamos en los versículos específicos para razonarlo, pero ahorita solo estoy poniéndoles el concepto. Ok, los tiempos finales, pero ¿cuál es la base o el fundamento que tengo para pensar en los tiempos finales? Y son tiempos finales, finales de se acabó todo. Porque si estamos hablando de un reino eterno, si estamos hablando de vida eterna, ¿cuándo termina la vida eterna? ¿Y cuándo termina el reino eterno? O se está hablando de la escatología de mi vida, los tiempos finales de mi vida acá en la carne, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El solo hecho de que diga tiempos finales no significa que nos está diciendo ¿cuándo? Razonemos. Yo no sé cuántos años tenga usted, cuántos años haya vivido o algo. Bueno, ya yo voy ahorita a los 77. Ahorita en enero cumplo 77 años. Llevo más de 55 años caminando con el Señor, y recuerdo los libros de escatología, ¿verdad? Por ejemplo, uno que agarró un auge tremendo en mi juventud fue el Gran Planeta Tierra, creo que se llamaba en español, porque yo estaba en Gringolandia y se llamaba The Late Great Planet Earth, ¿verdad? Y hablaba y decía el autor en el libro, ¿verdad? Y el anticristo ya está entre nosotros, tal vez todavía sea un niño o algo, pero ya está entre nosotros porque los tiempos ya están así, así. Miren, se ha
hablado de la segunda venida del Señor y del rapto, como 30 veces que yo recuerde, ¿verdad? Otro que estaba en las 80 razones por las cuales el Señor viene en 1980. Y cuando no vino, me equivoqué, era 1988. Ha habido una de fechas y de que ahora sí, las señales y todo, y cada vez que no pasa, y pasa otra cosa, dice, es que en aquel entonces todavía no había pasado esto. Pero razonemos. Si es así tan fluctuante, si es así tan carente de base, ¿por qué se tiene ese concepto de los tiempos finales? ¿Es eso lo que enseña el manual del Creador? Porque definitivamente el manual del Creador habla de los tiempos postreros, de los finales del siglo, el fin el tiempo del fin. Claro que sí, pero habla también en plural. ¿No podría ser que en la Biblia hubiera diferentes fines, como por ejemplo las 70 semanas? Que Jesús inicia su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿No es ese un fin de tiempo? Claro que sí, pero por su contexto y por el razonarlo y escudriñar las escrituras, nos damos cuenta, ¿verdad?, de el tiempo de qué está diciendo. Y hay otros tiempos que los voy a platicar cuando entremos al tema. Ahorita lo único que yo quiero poner delante de ustedes es el hecho de que estemos dispuestos, como dice el Señor, venid y razonemos juntos. Que hagamos eso, razonemos. No voy a ponerme a defender que porque yo soy pretribulacionista, no. Yo voy a decirle, como dice, en qué premisas me baso. Y si a usted le parecen las premisas, entonces usted va a decir, ok, yo puedo también cuestionar edificar sobre esas premisas, porque yo también tengo esas premisas. Y eso nos va a ayudar a razonar juntos. ¿Por qué me interesa tanto que razonemos de escatología si estaba hablando de política? Porque como les dije, la escatología es la que limita a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a las personas, a pensar en cambiar la nación, a pensar en que van a vivir, en lugar de estar pensando, puede ser hoy, ya viene el rapto, quizá mañana ya no estoy. Recuerdo a un predicador que decía, y tal vez no me dé tiempo a terminar el mensaje, pero antes de que venga el Señor y todo, ¿verdad?, con la inminente segunda venida de Cristo, y todavía estamos aquí. ¿Qué hubiese pasado si en todos los años que llevamos, más de 30, 40 años esperando y esperando, nos hubiéramos ido juntando todos los que queremos que haya paz en nuestra nación, todos los que queremos que haya armonía, justicia y juicio, que es el trono del Señor? ¿Qué si nos hubiéramos sentado a ver que si Dios dice en la Biblia que cuando se establecen los gobernantes, el último artículo que pone él, dice que el gobernante debe hacer una copia de esta ley y leerla todos los días de su vida? Imagínense, que si nos hubiéramos enfocado en formar gobernantes, jueces que juzgaran con juicio justo, como le dice el rey Josafat a los jueces que él está estableciendo, mirad cómo juzgáis, porque no juzgáis en nombre de ninguna persona, sino que en nombre de Dios. Y nos hubiéramos dedicado a enseñarle a nuestros jóvenes en aquel entonces, que ahora ya son adultos y que quieren cambiar Guatemala y que quieren correr para diputados, pero no saben de política desde la perspectiva bíblica, sino que solo lo que aprendieron en las universidades, y las universidades enseñan la misma politiquería. ¿Ven? Entonces por eso es que yo junto la escatología con la política, porque uno de los principales estorbos para que equipemos a los santos, ¿cuántas veces se ha dicho en su iglesia o en las iglesias, cuántos hay aquí que aspiren a ser alcaldes de nuestro municipio? ¿Cuántos hay aquí que aspiren a ser diputados representando nuestro departamento? ¿Cuántos hay aquí?
no se motiva. Y si dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. ¿Cuándo van a gobernar los justos? ¿Quién les enseña a los justos que gobiernen? Como un evangelista famoso de antaño, que precisamente en la congregación que yo estuve en Estados Unidos y predicaba de esto, me abordó un joven y me dijo: ay, hermano, que hubiera oído yo eso años atrás. Ni me gradué ni nada, porque nuestro pastor decía: olvídense andar estudiando todas esas cosas y todo, hay que predicar el evangelio porque el tiempo está cerca, ya es el fin. Hasta eso. Por eso es que no son dos temas totalmente opuestos. Es una mala interpretación de las escrituras la que ha hecho la división entre lo secular y lo espiritual. Cuando el manual del Creador dice que para el espiritual todas las cosas son espirituales. Y cuando está escrito que tenemos que jugar por las reglas del juego. Fíjense, en aquel entonces los reinos se ganaban y se establecían a pura espada, ¿no? A pura guerra. Luego pasaron las guerras frías y pasaron las guerrillas y los bochincheros y todo. Pero ahora las armas ya no son esas. Las armas son los votos. Los votos para establecer a los nuevos gobernantes. Y las armas de nuestra milicia, dice el manual, son para derribar argumentos y fortalezas. Todo eso de la escatología tremenda son argumentos. Son fortalezas que se han ya asentado en la mente de muchos cristianos, de muchos evangélicos especialmente, que creen, ¿verdad? Que eso, de que están esperando que todo lo que pasa es que ya son los tiempos finales y que, por ejemplo, ya va a comenzar la gran tribulación. De esa índole. Entonces, por eso es que necesitamos ver la escatología, pero desde la perspectiva del razonamiento. El sentido común del cristianismo evangélico, como digo, contempla un rescate y por eso no lucha por cambiar su nación. Fíjese, había cristianos en Venezuela, sí, había cristianos en Colombia, sí, había cristianos en Cuba, sí, había cristianos en Nicaragua, sí, hay cristianos en Guatemala, sí. ¿Y por qué gobiernan los malos? ¿Y por qué los cristianos no nos juntamos y establecemos un instituto bíblico de gobierno? Y empezamos a enseñar conforme al manual del Creador lo que es la función de un gobernante. Tenemos a lo largo del llamado Antiguo Testamento el ejemplo. Cuando reinaban los de Israel, ¿verdad? Era todo malo y el pueblo se venía para abajo. Cuando reinaban los de Judá, eran reyes buenos porque temían a Dios y entonces el pueblo estaba bien. Tengamos la teología que tengamos del futuro, de que nos vamos a ir al cielo, que mansión gloriosa tengo allá en el cielo y todo lo demás. Mientras estemos en la tierra deberíamos de estar protegiendo la propiedad de Dios. Por eso es que le digo que va a ser necesario que razonemos a la luz del escrito está. ¿Usted cree que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Sí, es que está haciendo para preservar la propiedad de su Señor, de su Rey. Ah, no, yo no puedo hacer nada. Entonces Dios nos dejó con las manos amarradas. Fíjense que con la parábola del reino, me gusta grandemente que dice que se fue a recibir un reino y que iba a regresar. Y que les dejó minas a sus siervos. Y les dijo: negociad entre tanto vengo. Y el principio de la parábola del reino dice: sabiendo Jesús que estaban hablando acerca de que su venida estaba cerca. Entonces él les dijo: negociad entre tanto vengo. No les dijo cuánto tiempo, porque no importaba el tiempo, lo que importaba era hacer los negocios a la manera de Dios. Pero a lo que quiero llegar es que les dice: negociad entre tanto vengo. Y luego dice: pero los habitantes de la nación no lo querían a él. Entonces los está enviando a negociar contra gente, con gente que no los quiere,
que cuando vayan a tocar la puerta, mire, vendo este producto, y dice, no, de ese tal por cual no quiero nada, y les van a tirar la puerta en la cara. Nos está dejando ahí que aunque las condiciones sean contrarias, podemos hacerlo. Por eso cuando Él regresa, y recuérdense, esto es importante, cuando Él regresa dice, Señor, tu mina ganó 10 minas. Y el Señor le dice, gobierna sobre 10 ciudades. Ala, Señor, ¿por qué estás recompensando con política? ¿Por qué no le das 10 bendiciones? ¿Por qué no le das 10 talentos, 10 dones? No, le dice, gobierna sobre 10 ciudades. Y el otro le dice, Señor, tu mina ganó 5 minas. Le dice, tú también, gobierna sobre 5 ciudades. Ven, si tan solo aceptáramos el razonar juntos con la palabra de Dios, veríamos que nos hemos estado limitando de algo que Dios ya hizo. Ya toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya está sentado a la diestra, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él no viene a librarnos de nuestros enemigos. Él está esperando que nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies para Él venir. Eso está claro. Se repite 8 veces en la Biblia. Si razonásemos juntos. Bueno, déjeme terminar con una pregunta para zarandearlo. Mi intención es zarandear a mis oyentes con preguntas que no son de doble sentido, sino que para mostrarles que no están razonando, que su escatología no está buena, porque no están usando el raciocinio. Mi pregunta es, ¿cree usted que la Biblia enseña una escatología que va a tener tiempo, que el fin del mundo, que el fin del tiempo, que el fin de los siglos, que el fin como usted lo quiera poner, es catastrófico? Van a haber tremendas cosas, hasta van a caer cosas del cielo y todo lo demás, y va a venir una bestia, el anticristo, un malvado, el mismo diablo encarnado, en fin, etcétera. Todo eso. ¿Cree usted eso? ¿Que la Biblia enseña eso? Si su respuesta es sí, yo creo que todo eso va a pasar. Yo creo que, así como se lee a cada rato en Facebook y en todo, ¿verdad? De que, miren, última hora esta señal y esto otro, la señal, el tiempo está cerca y todo. ¿Usted cree eso? Bueno, entonces mi segunda pregunta es, ¿qué está haciendo para cooperar con que eso se cumpla? ¿Cooperar con eso se cumpla? No, yo estoy evitando que se cumpla. No. Vamos a razonar juntos. Si usted cree que Dios dice que tiene que pasar toda esa calamidad, usted no se le debe de oponer a Dios. ¿Cómo va a ir usted contra el escrito está de Dios? Y si me dice que no, que usted no se está oponiendo a Dios, pero tampoco está ayudando a eso, entonces es una persona de doble ánimo. Porque por un lado cree que tiene que venir una bestia a gobernar la tierra y a traer esa calamidad y todo ese daño. Y por el otro lado, usted quiere que no pase, que hay que evitarlo. Tenemos que pedir a Dios que pongan buenos gobernantes y que nos libren de la Agenda 2030 y que Una de dos. Si tiene que pasar porque Dios lo dijo, pues tenemos que apurarnos a ayudar que pase, para hacer la voluntad de Dios. Porque yo no creo que Dios diga, mira Carlos, va a venir toda esta maldad, pero tú oponte. No dice eso en la Biblia. No me dice eso. Y si Él dice, Carlos, es necesario que esto pase, yo tengo que decir, mas no se haga mi voluntad. No me gusta, no lo quiero, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, como hizo nuestro Señor Jesús. ¿Se está dando cuenta? Yo le suplico que piense en esta última participación que estoy teniendo y que usted se pregunte, ¿cree usted que el Dios en el que usted cree usted que ese Dios lo iba a poner en esa disyuntiva de que Él dice que esto va a pasar y a la vez que usted tiene que ver cómo lo detiene?
o en qué parte está claro? Porque recuérdese que la Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. ¿En dónde están esos 2 o 3 testigos que explícita y claramente digan que va a haber una tribulación, pero que Dios nos va a arrebatar de esa tribulación? Yo sé que me va a citar versículos. Yo los tengo. En la denominación en la que fui guiado a Cristo, en la que comencé los caminos del Señor, tenían la misma doctrina. Así que yo me sé los versículos y sé cómo se piensan. Pero ahora, bueno, no ahora, ya muchos años por la gracia de Dios, razonando a la luz de las Escrituras, me di cuenta que son textos fuera de contexto y que están diciendo otra cosa. Pero como ya tienen ideas preconcebidas, lo leen como que estuvieran diciendo lo que creen. Y en los próximos programas voy a leerle los textos despacio, para que usted mire que no me estoy inventando palabras y que no dicen lo que se había pensado, lo que nos habían predicado y enseñado. Entonces concluyo la introducción. Sí hay tiempos finales y están en plural. Por lo tanto, se tiene que ver de qué final están hablando estos textos, de qué final están hablando estos otros textos, qué significa el día del Señor, porque el contexto del día del Señor es de castigo, es de juicio, es una cosa a la que hay que tenerle miedo. Entonces, ¿estamos esperando nosotros del día del Señor o son los malignos a los que les va a caer la viga con el día del Señor? ¿Ve? Todo eso es lo que vamos a estudiar en escatología. Y le invito a que razonemos juntos y veamos el escrito está. No lo que hemos oído, no lo que grandes siervos de Dios, honestos, sinceros, de todo corazón, han creído. Pero nuestra sinceridad y nuestro corazón es engañoso. Por eso es que no podemos basarnos tan solo en que de corazón amamos a Dios, sino que tenemos que volver al escrito está y cambiar nuestra forma de pensar, derribar argumentos, derribar fortalezas y todo argumento que se levanta contra el trono de Dios. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Era, según yo, la idea, ¿verdad? Que en el mundo la Agenda 2030 tenía que cumplirse y alinearse en todos los países del universo. Pero a raíz de las conferencias con el pastor Carlos, me he dado cuenta, así como me pasó cuando tenía 18 y 25 años, me recuerdo con mucho, muy bien me recuerdo cuando mi mamá me dijo, mijo, ya no estudies, ¿para qué estás estudiando? Así como hablan los putiapanecos, ya no estudies, mijo, ¿para qué? Pero hoy me doy cuenta que si le hubiera hecho caso, me hubiera quedado sin estudiar y Jesús todavía no ha venido. Porque eso es lo que se profesa en muchas iglesias. Sin embargo, mi pregunta es con base en Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Mi pregunta es, ¿sobre quiénes ellos? Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Si me pudiera ayudar, doctor, por favor, gracias. Okay. Eso es un bonito ejemplo también, Josh, de las doctrinas que se sacan de solo una porción. Porque fíjate que está hablando del día del Señor y abundan los textos del día del Señor en el llamado Antiguo Testamento y también los menciona el Nuevo Testamento y son relacionados con el juicio de Dios y viene a castigar, o sea que viene sobre los malignos. El día del Señor es un día de juicio. Por el otro lado,
al hablar de viene como ladrón en la noche, también otra vez hay que leer todo contextualmente, porque en otra porción se me escapa ahorita si es Pablo, pero que lo dice, sí sé que lo dice, pero se me escapa ahorita si es Pablo. Pero dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que os tome como ladrón en la noche. O sea que no está hablándole a los cristianos. Es un castigo sobre los malvados, sobre los malignos, y a ellos es a los que va a tomar como ladrón en la noche. Igual que pasó con el diluvio. No estaban esperándolo y de repente, cataplum, les cayó. ¿Verdad? Así es. Pero entonces el día del Señor está relacionado con juicio, no con la segunda venida del Señor a reinar con nosotros en la tierra. No, es una manifestación de juicio. Un castigo. Perdón. ¿Algo más que tuviera que decir el licenciado Josh a la respuesta del doctor Belagón? Sí, lo que sucede es que fuimos enseñados de que ese versículo se refiere a que cuando en el mundo digan paz en la tierra, entonces vendrá el fin. Pero bueno, tocará pues seguir escuchándolo, pastor, porque pues hemos sido enseñados de esa manera. Y claro, ahora yo por ejemplo estoy definido en que como guatemalteco, como ciudadano sobre la faz de la tierra, tengo una misión. Y independientemente si en el camino o en el intento de quererme postular para un cargo público me quieren descartar incluso físicamente, pues si esa es la decisión del creador, pues eso va a suceder. Pero me aferro, a la promesa de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces la invitación quería también hacérsela a los demás ciudadanos que están en este live para que juntos nos integremos como buenos ciudadanos, honestos, honrados y con deseo de servir a la patria para cambiar el destino de Guatemala, porque hemos sido llamados a anunciar esas virtudes. Porque creo que también, no sé si está fuera de contexto el texto de Juan 1:32, si no estoy mal, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque eso es lo que hace falta. Cuando nosotros estamos engañados, al final somos esclavos de la mentira. Pero creo que como buenos ciudadanos, eso fue lo que he aprendido durante ese proceso electoral, que no necesariamente tenemos que elegir, mucho menos seleccionar a uno u otro cuando no nos representan, porque hoy por hoy algunos decían la señora es más de lo mismo. Muchos cristianos decían no, pero es que esta es pro familia y el otro es ideología de género. Pero al final lo que creo yo es que no podemos confiar en los hombres, ¿verdad? Porque eso es un pecado maldito, es una maldición al final, pero el que confía en otro hombre. Pero creo que esto me ha ayudado también para madurar en cuanto a creer en Dios y en sus planes que Él nos ha conferido a cada uno sobre la tierra. Así que vamos a estar preparados para lo que venga. Muchas gracias. Para ti, Josh, gracias. Muchas gracias. Solo una palabrita, basado en, mencionaste algo, Josh, estabas hablando así, de que, vean, de los esclavos. Y fíjate que precisamente por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que estoy esforzándome en que escudriñemos las escrituras, porque también el autor de Hebreos dice que el heredero, aunque es dueño de todo, y nosotros los cristianos decimos que somos coherederos con Cristo, por lo tanto dueños de todo con Cristo, el heredero, aunque es dueño de todo, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ves? Y eso es lo que nos está pasando. Habemos un montón de cristianos, pero todavía niños. No han madurado. No ven el plan global, ¿verdad? Del propósito de Dios. Entonces, en nada diferimos de los esclavos. Estamos esclavizados cuando se les ocurre a estos impíos, malos gobernantes, que la pandemia y no pueden salir de su casa.
Y tristemente la mayoría de la iglesia lo creyó y se quedaron encerrados. Yo me aferré al que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si dijo que no dejáramos de congregarnos, no dejamos de congregarnos. Y no nos enfermamos, ninguno. Y no guardamos distancia y no nos tapamos la boca. La higiene que teníamos la seguimos manteniendo, no entramos a nada especial. ¿Ves? Entonces, ese es el punto. Mientras se siga niño, nos siguen manipulando estos malos gobernantes, estos impíos. Y nosotros necesitamos, pero es nuestra culpa, porque estamos desechando el escrito está. Y eso es de lo que vamos a tratar de mostrar en los siguientes programas sobre la escatología, pero ahora sí, con raciocinio, no con emoción ni con tradiciones. Gracias. A ti, gracias, Carlos. También tenemos a Marioc. Bienvenido, Marioc. Buenas noches. Sí, gracias. Yo quisiera comentar, y es que es cierto, hay muchos textos que se citan para sacarlos de su contexto y poderlos acomodar a lo que siempre se ha creído, a las tradiciones, a lo que se ha enseñado. Y tan así es que yo desde que empezaron a hablarme, y ni siquiera con un texto sacado de su contexto, sino que empezaban a decir acerca de un evento futuro, de que estaba basado en que el reloj de Dios se había detenido. Desde allí me empezó a llamar la atención y creo que hice uso un poquito, gracias a Dios, del raciocinio. Y dije yo, Dios no tiene reloj. Es más, no tiene ni tiempo. Dios es eterno. No tiene principio ni fin, mucho menos reloj. Y más aún, un reloj malo que se le descompone, se le detiene. Entonces dije yo, no es posible. Y eso me llevó a pensar en que allí había un problema. Y mucha gente sigue pensando en eso. Ha escuchado esa doctrina y la sigue aceptando con la teoría de que el reloj de Dios es el que se detuvo y que por misericordia pues no ha venido y no se ha cumplido el resto de lo que él había profetizado. Entonces yo creo que tenemos que agarrar nuestra Biblia, tenemos que leer, tenemos que razonarla, tenemos que escudriñarla. No solo leerla, escudriñarla, meditar en ella de día y de noche, como ella misma dice. Y entonces vamos a ver que realmente no es como nos han dicho. Ahora, ¿desde qué punto de vista podemos los guatemaltecos considerar que un ser humano es idóneo, de acuerdo al artículo 113 constitucional? El punto es que en algún momento dado, yo no sé si tal vez ustedes me sacan del error en el que tal vez pueda estar, en cuanto a que Jesús, por ejemplo, le confirió a Judas ser su discípulo. No sé si Jesús ya sabía que lo iba a traicionar. No sabemos si, imagínense ustedes, hablando de política, si nosotros sabemos que hay uno que es contrario a los principios bíblicos. Vamos a poner un ejemplo, que le gusta robarse los impuestos del pueblo. Sería conveniente que formara parte del grupo. Gracias. Ok. Sí, el contexto del gran maldito el hombre que confía en el hombre es precisamente eso, ¿verdad? Cuando esperamos que ningún hombre, ningún predicador, ningún presidente, ningún rey, nadie pueda ser el que nos guíe en el camino de la vida. Pueden ser tutores, pueden enseñarnos y todo, pero nadie será la persona en la que ponemos nuestra confianza. Y por eso insisto, la suma de tu palabra es verdad. En la Biblia dice claramente que aún los buenos pensamientos, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejos se afirman. Entonces hay bastantes textos. De hecho, lo único que dijo Dios que no era bueno cuando creó al hombre, ¿cuál fue? No es bueno que el hombre esté solo.
¿verdad? Tiene que trabajar en equipo, porque no habla de matrimonio ahí habla de trabajo. Lo puso para trabajar y dijo, no es bueno que trabaje solo, le haré ayuda idónea. Entonces, hay varios textos que nos dicen que aunque encontráramos a la mejor persona, donde no hay consejo, bueno, pues yo le estoy pidiendo consejo a él, sí, pero eso es uno a uno. Tiene que haber más consejo. Para que sea consejo tiene que haber diferentes opiniones. Esa es otra. Por el otro lado, si estamos en el contexto de deporte, voy a confiar en que aquel sí no falla el penalti, porque lo conozco, es un buen jugador y pongo mi confianza en él, y si fuera de apuestas, lo cual no es, apostaría por él y tal vez lo falla, pero no porque sea su naturaleza fallar. Su naturaleza es meter el gol, pero como humano puede fallar. Entonces, con los gobernantes, ya Dios nos dejó en la Biblia los requisitos que tenemos que buscar en aquellos que anhelen ser gobernantes, ¿verdad? Que tienen que ser, y ahí están los 6 puntos que ya los di en las pláticas anteriores. Y entonces yo no conozco el corazón de esa persona. Yo no sé si me está engañando, pero sí puedo ver si tiene esos frutos, si practica esas cosas. Y entonces, basado en eso, puedo extender mi voto. ¿Cuál fue la otra cosa que decía? Bueno, eso, básicamente, ¿no? Entonces, lo de Judas. Mira, Josh, recuérdate que aún para eso es donde, por eso las cosas se tienen que aplicar en su tiempo y bajo sus circunstancias. Jesús sabía que lo iba a entregar Judas. Recuérdate que le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Cuando ya era el tiempo de que Jesús tenía que... Ve, ahí está el fin, ahí hay un fin del tiempo. Era el fin del tiempo de Jesús. Dice, Jesús ya sabía que su tiempo estaba cerca, entonces le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer, porque ya era el tiempo de que lo entregara. Y sabía que lo iba a traicionar, pero la misión de Jesús requería que lo crucificaran, requería que lo mataran para él morir en lugar nuestro. Y ya viste que el mismo Pedro no lo iba a hacer. Pedro sacó la espada y le voló, le hirió la oreja a uno de los ahí presentes. Tenía que ser alguien que también, esto sí no lo sé con autoridad, solo te voy a decir una supuesta respuesta, de que Judas era del grupo de los celotes, y Judas pensaba, este es el mero mero, con todo ese poder que tiene, con esos milagros que hace, este es nuestro rey. Pero como no hacía nada, pues entonces él dijo, pues lo voy a poner contra la pared de la espada para que se defienda y nos salve a todos, ¿verdad? Pero sea como fuere, tenía que haber un Judas para que se pudiera llevar a cabo el propósito de Dios de que Jesús fuera sacrificado. Si no, ¿verdad? No hubiera tenido que haber hecho él algo malo para que lo metieran preso, y no, tenía que morir como el cordero sin mancha ni todo. De ahí que sí hay momentos en que son necesarios los Judas. No los andamos buscando. Si los conocemos hoy en nuestros días, ya si los conocemos, vamos a tratar de ayudarlos, cambiarlos o desecharlos, ya lo sé. Pero me refiero a las elecciones. David pecó porque mandó a hacer un censo, y entonces viene Dios y empieza a castigar como consecuencia del pecado de David, empieza a castigar a la gente. Y David se arrepiente y le dice al profeta, mira, dile a Dios que me ayude, que me perdone, que yo soy el culpable. Y Dios le dice, ve y dile a David que le doy 3 chances, 3 opciones, que él escoja. ¿Ves? Dios lo está poniendo a escoger en 3 opciones, y las 3 son malas. Las 3 son de pérdida. El castigo le tiene que venir. Que escoja el que castigo. Y entre los 3, ¿verdad? De que si hubiera peste, que perdiera la guerra ante los enemigos, o que cayera en las manos de Dios. En peste, creo que es. Y David dice, prefiero caer en las manos de Dios y no en las de mis enemigos. Y escoge una. Y entonces, pero de todos modos viene la peste y mata a un montón de gente. Lo que te quiero ilustrar es de que a veces también las opciones son todas malas. Ninguna nos libra del problema. Pero tenemos que lidiar con cuál problema
podemos desenvolvernos mejor. Es como quien dice, si me tengo que pelear contra dos, voy a ver quién es el más debilucho para aguantar más o por tener esperanza de noquearlo. Pero son de los aspectos, hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿ves? Por eso es importante leer la Biblia todos los días. Y yo recomiendo que hagan lo que hago. Comienzo en enero en Génesis, termino en diciembre en Apocalipsis. Todos los años. Y cada año aprendo algo más. Porque la Biblia no es de leerla una vez y ya está. O leer pasajes favoritos, o los salmos o los proverbios porque me gustan. La Biblia es el manual del Creador y es la suma de su palabra. La totalidad de su palabra.